Y así sea, los niños pueden bajar a la escuela dominical, donde pueden aprender de la palabra de Dios, de la Biblia de esta mañana. Mientras buscamos en Apocalipsis, en el capítulo 21, hemos llegado aquí a esta sección final de la Biblia, que está en Apocalipsis 21 y 22. Y vamos a considerarla en más detalle, que hemos estado viendo los otros capítulos. Hemos estado viendo capítulos enteros, pero a partir de ahora vamos a volver a ver versículos sueltos. Poco a poco iremos avanzando en estos capítulos finales de la Biblia, pero vamos a considerar hoy los primeros versículos del capítulo 21 de esta visión gloriosa con la que se cierra la Escritura en Apocalipsis. En la revelación final de Apocalipsis vamos a leer en el capítulo 21 los versos hoy del 1 al 3. Del 1 al 3 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a pedírselo así a Dios, vamos a hablar con Él. Oh Dios, te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, tú hagas no solamente realidad estas promesas, sino que nos llenes de esa esperanza gloriosa, que anhela, que desea, que vive, Señor, con la perspectiva de todas estas cosas que vas a hacer. Señor, te lo pedimos, rogándote, Señor, que tú nos des tanto el entendimiento como la experiencia misma, Señor, de lo que significa esa vida nueva que tú nos das por medio de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Seguramente que en la vida habéis tenido la experiencia de esperar, de anhelar, de tener la expectativa de algo con mucha fuerza, desearlo con todo vuestro ser. Para alguno de vosotros será tal vez la persona con la que queríais compartir vuestra vida y recordáis el temor, el miedo con el cual os acercabais a esa pregunta por la cual finalmente podría la persona decir sí y poder estar contigo para siempre, creías. Pero realmente otras personas lo que han puesto su expectativa es en el momento en el que alcanzaban un sueño, una ilusión que han tenido. Y durante mucho tiempo han luchado, se han esforzado por ello, pero con qué inseguridad e incertidumbre se encontraban de frente de esta misma realidad. Tantas veces tenemos que asegurar que no tenemos ni certeza ni confianza de las cosas que van a pasar. Cuando decimos que esperamos que algo ocurra, no quiere decir que tengamos una completa certidumbre de que eso ocurra. Es lo que deseamos, lo que quisiéramos. Pero cuando hablamos de esperanza en la palabra de Dios, estamos hablando de algo diferente a cuando nosotros decimos que esperamos algo. Cuando nosotros esperamos algo es nuestro deseo, es nuestro anhelo, nuestra ilusión incluso. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, habla de una realidad segura, firme, tan cierta como es la realidad de Dios mismo. Una realidad que no se demuestra en la Biblia. Comienza desde la primera página de la Biblia. Dios está ahí, está desde el principio y estará hasta el final. Y la certeza con la que Dios nos habla es también con la seguridad de aquel cuyas promesas son, como dice la Escritura, tan ciertas que son en Él sí y amén. Es la realidad en la cual podemos basar nuestra vida, edificarla, fundamentarla, sabiendo que nada pasará y cambiará de aquello que Dios nos ha revelado y manifestado. Por lo tanto, la Escritura tiene una completa coherencia. Tenemos que entender al llegar a esta final sección de Apocalipsis, la revelación final de la Biblia, que volvemos al principio. Como todas las grandes obras realmente de la literatura, encontramos que hay una integridad, un sentido pleno en el cual forma un libro. Es la gran razón por la cual no podemos llamar al Antiguo Testamento la Biblia judía.
Será una colección de libros en el sentido de Biblia, pero realmente no responde al propósito que encontramos en la Escritura entera, Antiguo y Nuevo Testamento. Es aquí cuando llegamos al cierre de un ciclo. La Biblia judía se acaba en Crónicas, es un libro incompleto. Todo aquel que lee solamente el Antiguo Testamento se da cuenta que falta algo. Hay como una decepción final. Acaba con ese exilio, con el pueblo lejos de la tierra prometida que empieza a regresar y donde se repiten los mismos problemas que había habido al principio. No ha habido realmente un desarrollo lineal. Pero en la Escritura encontramos esa increíble, tremenda coherencia e integridad por la cual volvemos al Génesis. En el Génesis se nos dice en las primeras palabras de la Biblia que Dios creó todas las cosas, el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay es obra de sus manos. Y aquí nos anuncia una nueva creación. Estamos, por lo tanto, ante el anhelo y la expectativa de lo que Dios va a hacer de nuevo. Nos dice que eso es lo que ve Juan en su visión, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra ya han pasado. Por lo tanto, el mensaje cristiano anuncia con toda la autoridad de Dios mismo que Él hace todas las cosas nuevas. El mensaje cristiano, por lo tanto, mira hacia adelante, hacia el futuro, con esperanza. No se aferra a aquello que conocemos y tenemos como si esto fuera la única realidad y la única vida que existe. Muchas veces se ha interpretado el mensaje cristiano como algo conservador, algo que simplemente quiere preservar lo mejor de lo que ahora tenemos. Esto es una caricatura, es un travestismo de lo que verdaderamente es el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un mensaje que está abierto a una realidad nueva, gloriosa, la que Dios produce por medio de su Hijo Jesucristo, como vamos a ver, por el cual esa palabra de Dios encarnada, viva, que es el Señor Jesús, dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Otra vez, como en el Génesis, Dios hace una nueva creación. Porque ese primer cielo y esa primera tierra pasarán. Y el mar, dice, no existía ya más. Aquellos que vivimos en esta parte del mundo sin mar, realmente nos parece algo normal que el mar no exista. Pero aquellos que tienen que vivir al lado de él, ¿cómo poder imaginar un mundo en el cual uno quisiera vivir donde no tuviera esa visión del horizonte tremenda que nos da cada vez que vamos al mar? Supongo que muchos de vosotros habéis tenido oportunidad de contemplar el mar. Tiene su sola visión y contemplación a veces casi un efecto emocional, ¿no? Uno adquiere incluso, a muchos dicen, como una serenidad simplemente de contemplar el mar. ¿Por qué el mar no existirá en esa nueva creación? El señor Grau, que tanto habló sobre este cielo nuevo y tierra nueva, el escritor y maestro catalán que está ya con el Señor, dejó escritos unas notas que me pasó su hija sobre el mar y en concreto estas palabras, ¿no? En una meditación cuando estaba él ya enfermo de cáncer a punto de morir, ¿no? Y él hacía una reflexión personal, ¿no? Para él mismo, ¿no? De lo que el mar significaba en la Biblia. Y hablaba de cómo el mar no es solamente ese espacio que conocemos lleno de agua, ¿no? Sino que es una realidad tumultuosa, turbulenta, ¿no? En Apocalipsis el contexto más directo es esto. Es una realidad, en primer lugar, de conflicto. Es como todas las guerras, luchas, las noticias que cada día vemos. Es como un mar continuo, ¿no? Todo de tormenta, de conflictos, de turbulencias, que es la vida de los hombres. Es una auténtica y continua serie de guerras y conflictos. Pero vemos que también tiene otro sentido el mar. Del mar viene esa bestia que sale de las aguas como un monstruo, ¿no? Y que se presta aquí a devorar y a destruir todo lo que Dios ha hecho. Es un lugar de amenaza. El mar también en la Biblia, por lo tanto, vemos que se desarrolla aquí en Apocalipsis mismo como un lugar que produce terror, que produce miedo. Claro, muchos han dicho que los judíos, los hebreos, no eran un pueblo marinero, y es cierto, no era un pueblo que buscara el comercio, de lo que se habla también en Apocalipsis. Cuando el mar deja de dar fruto, entonces se pierde la economía, se arruina todo el comercio en el cual se basa la prosperidad de todos estos pueblos que sabéis que viajaban por el Mediterráneo, iban haciendo sus colonias en torno a las costas del Mediterráneo y traficaban desde el extremo de este
continente, vemos aquí en España cómo llegaban hasta el lugar de donde estaban en Oriente Medio esas costas y vivían todos estos pueblos fenicios, mediterráneos, que se trasladaban de un lugar a otro. El pueblo hebreo no vivía de esa manera y no entendía tampoco que eso fuera su modo de vida. Pero el mar es, como vemos siempre, un lugar al cual los muertos mismos pertenecen. Cuando se habla de la resurrección aquí en Apocalipsis, ¿no? Se dice que no solamente se levantarán de la tierra aquellos que han sido enterrados o muertos, sino que el mar devolverá a sus muertos. Es un lugar, por lo tanto, de desolación y de muerte. Y en ese sentido es en el cual no habrá mar. No habrá ya más amenaza, no habrá más miedo, no habrá más conflicto. Será un nuevo cielo y una nueva tierra. Muchos se han preguntado, bueno, ¿y qué significa esto de un nuevo cielo y una nueva tierra? Bueno, el término que aquí se utiliza, y esto es muy importante en griego, es el término kainos, no neos. El término kainos quiere decir no nuevo totalmente, algo que está rehecho totalmente de la nada, sino algo, eso es neos, sino el verbo indica una renovación, una completa transformación de algo que ya conocemos, de algo que ya tenemos. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque muchos han entendido que este nuevo mundo es un mundo tan diferente, tan distinto, que es totalmente creado de nuevo. Es la idea, por supuesto, de sectas como los Testigos de Jehová, otros grupos que hablan de una recreación en vez de una resurrección, ¿no? En vez de una transformación. Pero ¿por qué los cristianos hacen énfasis en el hecho de que será esta tierra la que será renovada? Porque, en definitiva, tiene que ver con la victoria de Cristo frente al mundo. Ese mundo que se opone a él y que Satanás, el diablo, también usurpa su autoridad presentando como príncipe de él, no puede ser arruinado a causa del pecado y del maligno. Dios mismo lo vence y por lo tanto lo renueva, lo transforma, lo hace nuevo por su victoria frente al mal. En ese sentido, vemos que es la vindicación de Cristo de esta tierra renovada. Y ahora bien, ¿qué hacemos con el pasaje de Hebreos que dice que toda la tierra será destruida como por fuego? Nuevamente se utiliza el mismo verbo. Nuevamente Pedro no solamente está hablando de una creación nueva, de un mundo nuevo, sino habla de la renovación, cuando habla de cielo nuevo y tierra nueva, que vendrá como por la limpieza del fuego. El fuego que todo lo arrasa también acaba con todo aquello que había y crea una realidad nueva. Por lo tanto, en esta nueva creación hay una realidad cataclísmica, por un lado, que podemos decir de cambio, de transformación dramática, pero al mismo tiempo hay una limpieza y renovación de aquello que conocemos. En este sentido, cuando en la escatología, en la esperanza de los últimos tiempos, se habla de cuál es nuestra visión, si literal o espiritual, si lo que queremos es que estas cosas van a ocurrir realmente o son simplemente simbólicas. La respuesta es que no tenemos que escoger entre una cosa y otra. La esperanza profética del Antiguo Testamento que encontramos en tantos profetas, Isaías particularmente, toda esta última sección, si leéis los capítulos en casa en esta semana, de los últimos capítulos de Isaías, veréis exactamente el mismo orden de cosas que aparece al final de Apocalipsis. Exactamente. Toda la sección final de Isaías es un anuncio claro de lo que Juan ve en Apocalipsis. Por lo tanto, de lo que estamos hablando no es de una profecía simbólica que se refiere a cosas simplemente en términos espirituales, sino la realidad de lo que Dios va a hacer por Cristo, pero al final de los tiempos, cuando Él vuelva. Por lo tanto, las profecías del Señor materiales, físicas, se refieren a una realidad física y material. Lo que ocurre es que todavía no ha venido con la venida de Cristo Jesús por primera vez a este mundo, sino que será realidad con su regreso. Entonces, todas las cosas serán hechas nuevas. Habrá una nueva creación, habrá un nuevo mundo. Y fijémonos que esa nueva creación y ese nuevo mundo es una realidad física y material. No está hablando de un cielo vago, etéreo, está hablando de ese cielo y esa tierra que forman nuestro contexto, el lugar en el cual vivimos. ¿Y por qué esto es tan importante?
Porque como alguien ha dicho, el cristianismo es la esperanza más materialista que hay en la historia de las religiones. Todas las religiones, todas las espiritualidades, todos los misticismos, ¿en qué se trata? Escapar de este mundo, de esta realidad y de este cuerpo, y no volver nunca más. De esto se trata. Todas las religiones de la India, ¿de qué hablan? De reencarnarse, de liberarse, entrar en un nirvana, perderse de alguna forma en una realidad espiritual que ya no tenga que ver con este mundo físico. Los griegos y toda su visión dualista del mundo, ¿qué esperaban? Escapar de esa realidad física que consideraban como maldita, como algo que te aprisionaba literalmente tu cuerpo e impedía poder vivir como tú quisieras. Todas las religiones y filosofías huyen de la realidad material. Pero el cristianismo, la fe judeocristiana que encontramos en este libro, en la Escritura, es profundamente arraigado en esa realidad física y material. ¿Por qué? Génesis 1 y 2. Lo que Dios ha creado es bueno. Y lo que Dios llama bueno, que nadie lo llame malo. Porque lo que Dios ha hecho así lo ha valorado y considerado como la obra de sus manos, que era agradable delante de sus ojos. Y la realidad física y material no tiene ninguna deficiencia en sí misma. ¿De qué viene entonces el problema en este mundo? Génesis 3, el pecado. El pecado corrompe y afecta a la creación. Hace con Romanos 8 en el Nuevo Testamento que la creación misma gima. Pero gime ¿cómo? Dice Romanos 8. Como con dolores de parto. Está dando a luz una nueva creación, un nuevo mundo. Es de lo que aquí habla, lo que anuncian los profetas y Romanos 8 espera. Dice que toda la creación levanta como el cuello, mirando a la distancia, la esperanza de la manifestación de los hijos de Dios, porque será también la esperanza de una nueva creación. Todo el mundo, por lo tanto, sufre, pero sufre como en dolores de parto la realidad de ese nuevo mundo que ha de venir. Por lo tanto, la esperanza cristiana que encontramos basada en la Escritura y la Biblia nos habla de una realidad física y material en la cual podemos tener lugar. Decía Martin Lloyd-Jones, un conocido predicador en Londres en la posguerra, que los cristianos evangélicos a menudo en la práctica parecen espiritistas en su visión del futuro, más que realmente cristianos en el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la esperanza de muchos cristianos? En el cielo, en un lugar, en un sitio espiritual en el cual vivir en comunión con Dios inmediatamente después de la muerte. ¿Qué es una realidad? Por supuesto. No podemos llegar al extremo de otros creyentes que dicen que como la realidad que esperamos es tan física y material, el cielo ya no existe. Ya no hay ninguna realidad espiritual que esperar después de la muerte. Eso es una postura que tampoco es justificable en la Escritura, pero es una realidad intermedia, una realidad entre nuestra muerte y el nuevo orden de cosas que trae la segunda venida de Cristo. Eso es el cielo, la comunión espiritual en la cual podemos estar con Dios y partir con Él inmediatamente después de nuestra muerte. No es una espera inconsciente, un sueño en el cual estemos sin disfrutar de la comunión de Dios. Dice el apóstol Pablo que es mejor partir y estar con el Señor que vivir en este mundo. Si lo que quedamos es inconsciente, sin ningún sentido realmente de Él, ¿cómo va a ser mejor partir? Porque no sería estar con el Señor. Por lo tanto, hay una realidad inmediata que tenemos, la que le dice a aquel ladrón criminal que está en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No que esperarás a que el día vuelva yo un día y entonces recibirás esta vida que te ofrezco, sino que el Señor se lo ofrece como una realidad ya inmediata de la muerte. Así que hay un cielo, igual que hay un infierno, pero también hay una realidad nueva, cielos nuevos, tierra nueva, en la cual el incrédulo, el injusto, ya no tiene parte. Será expulsado, arrojado de esa realidad para siempre nueva que Dios está creando. Y esto es lo que habla el capítulo anterior, la realidad de ese juicio, de cómo Dios va a hacer esa gran separación y división en la humanidad entre aquellos que son suyos, que formarán parte de este nuevo mundo, y aquellos que están fuera de él. Pero es una realidad física, y por eso se habla, como vemos, de animales, se habla de realidades
como son los montes, como son los collados, los valles, todas las plantas, todo lo que describe la vida material y física. Esto lo tenemos que entender espiritualmente o simbólicamente, no necesariamente. Por supuesto que no sabemos de estas cosas, sería una presunción por nuestra parte decir cómo va a ser la geografía de esa nueva tierra. Soy yo el último de poder hablar acerca de ello, qué sé yo, acerca de cómo será. Pero hay sentido, sin lugar a dudas, para poder pensar que Dios puede recuperar y redimir de esa creación mucho de ello. C.S. Lewis, el autor de aquel maravilloso libro de introducción a la fe cristiana, también hizo ese libro que se llama El problema del dolor, probablemente su obra más apreciada. Él también es el único apologista, defensor de la fe que yo conozco, que cuando habla del problema del dolor, escribe un capítulo sobre si habrá animales en el cielo, si habrá en esa nueva tierra sus mascotas, aquellos animales que la acompañan. Claro, era inglés, ¿no? Nadie más podría que haber escrito un capítulo en un libro del problema del dolor sobre si viviría con su mascota o con su perro al lado suyo para la eternidad, porque si no te dirían que allí no quieren estar, desde luego, si su perro no está. Y la realidad de la que habla Luis en este libro es una realidad también evidente. No tenemos base para poder decir, ¿no?, que la creación animal, como cualquier otra parte de la creación, no tiene cabida en esa nueva tierra. Es especulativo, por supuesto, no podemos tener seguridad, pero no hay en principio base para poder decir que todo esto es simplemente simbólico. La realidad de esos animales que conviven, como leíamos en Isaías, en armonía. Estamos hablando de una realidad material y física, la que Dios crea. ¿Y cómo sabemos que esto es posible? Lo hemos leído antes. Cristo Jesús. Cristo Jesús vemos que viene a este mundo físicamente, materialmente, se encarna. Lo hemos recordado una Navidad más. Dios se hizo hombre, verdaderamente humano, y vivió como uno de nosotros. Pero, ¿qué dice? Hemos leído en el Evangelio de Juan. Aquel también que va a entregar su vida, haciendo destruir su cuerpo, lo levantará al tercer día. Y decía esto hablando del templo de Dios. Como Él sería ese templo del Dios viviente que al tercer día resucitaría de los muertos. ¿Qué dice el apóstol en 1 Corintios 15? Si la resurrección no es en la carne, no es física, no es material, somos los más dignos de conmiseración de la faz de la tierra. Si tú crees que la nueva vida que Dios da es solo espiritual, pobrecito de ti, porque desde luego has perdido algo. Lo que Dios nos ofrece es una realidad no solamente mejor que la que nosotros tenemos, sino una realidad que está restaurada, recuperada, redimida, librada de la mano del maligno y de Satanás. Es un nuevo cuerpo, la resurrección de los muertos en la carne. Esa es la esperanza cristiana. Cuando despedimos y decimos adiós a aquellos que parten de este mundo, no decimos adiós sino hasta la vista. Y no le decimos hasta la vista para perderse en una realidad espiritual invisible que nunca reconoceremos, sino que ese mismo cuerpo será restaurado, será levantado y resucitado, y por lo tanto será esa persona hecha nueva, transformada, pero la misma persona, no otra. Por lo tanto, lo que Dios nos ofrece es una promesa personal en cuanto al individuo y una realidad física nueva, redimida, que es su creación. Y nos dice que tiene también esa forma de ciudad. Yo, Juan, vi esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿De dónde viene nuestra esperanza de una nueva tierra? Del progreso del ser humano, del avance y la agenda de transformación que la Iglesia tenga del mundo. Así parecería por la forma que hablan muchos cristianos. Vamos a transformar el mundo, vamos a renovar, vamos a cambiar todo de acuerdo al programa de Dios hasta que su justicia se establezca en la tierra. ¿Cuántos en su optimismo han pensado así que podrían llegar a hacer un nuevo mundo? La política, tristemente, está llena de esas utopías. ¿Cuántos nos hablan de un nuevo mundo? ¿Y a cuántos decepcionan? Porque ese nuevo hombre tiene muy poco que ver realmente con aquel que prometía. Es una realidad decepcionante. Todas las falsas promesas que la agenda del ser humano ha creado de una nueva realidad han fracasado y continuarán haciéndolo.
porque la única esperanza que tenemos viene de arriba, viene del cielo, de Dios mismo. Él será quien implantará el reino de Dios. No será el hombre el que lo alcance, el que llegue finalmente a establecer ese reino, sino que Dios que hará y hará todas las cosas nuevas cuando su Hijo vuelva en los cielos para establecer en gloria y con poder esta nueva creación en este mundo. Y es por esto que el cristiano mira hacia arriba, espera de lo alto la realidad de lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que viene a nosotros? Viene una ciudad, Jerusalén. Por un lado es cierto que la ciudad nace bajo el signo de la condenación, del juicio. ¿Recordáis como al principio en Génesis, cuando el hombre sale del Edén, expulsado a causa de su maldad por haber creído el engaño del diablo, vive vagando sin hogar a lo largo de este mundo que hay al este del paraíso? Pero sin embargo empieza a construir ciudades, lugares en los cuales sentirse fuerte. La descendencia de los hijos de Enoc crea por lo tanto las urbes, el mundo de la cultura y de las ciudades, que crea como una protección y seguridad frente al miedo, frente a la incertidumbre de lo que va a ser de su vida. Claro, hay una ciudad, Babel, Babilonia, todo un símbolo en Apocalipsis encontramos de lo que es la ciudad de los hombres. Agustín la contrapone con la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Así algunas traducciones de la Biblia, como la versión moderna, traducen esta expresión, la ciudad de Dios, para hablar de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es la Jerusalén que podemos ir en un avión y contemplar las 4 piedras que nos quedan del antiguo templo. Si eso fuera la promesa que Dios nos ha dado, ¿no? La ciudad que ahora encontramos, pobre de nosotros y de nuestra esperanza. Pero de la ciudad que está hablando aquí es de la que viene de lo alto. La que viene de lo alto y se une con esta ciudad de los hombres, ¿no? Esa Jerusalén terrenal se funde con la celestial en una realidad nueva, la ciudad de Dios. Es por lo tanto redimida aquella ciudad que es nacida y creada bajo la maldición de Dios, buscando el hombre su seguridad y protección frente a Dios mismo, ¿no? Y el uno para con el otro. En un sentido podemos decir que muchas veces el cristiano se le ve como con ansia y nostalgia del paraíso, del Edén perdido. Y hablaremos de cómo el paraíso también es recuperado. Pero fijaos bien que ese paraíso, ese Edén, está dentro de una nueva ciudad. O sea, Dios en su obra ha hecho en un avance lineal que la historia no sea simplemente cíclica, una vuelta al principio. Recuperar el Edén, recuperado y restaurado el paraíso nuevamente en la tierra, sino que hay algo que va más allá, la nueva ciudad. O sea, Dios lleva en su obra más allá de lo que ha sido la tragedia del pecado y la maldición que el mal ha traído a los hombres. Recupera, restaura, salva y redime esa creación misma de los hombres que es la ciudad y la convierte en algo maravilloso. Jerusalén es el pueblo de Dios en un sentido. Es la realidad de las personas mismas que lo conforman, simbólicamente podríamos decir. Y vemos que vienen del cielo porque por supuesto están con Él, como hemos dicho, aquellos que ya han partido con el Señor, están en la presencia de Dios y se unen a los que están en la tierra en esa nueva creación que da lugar la resurrección. Pero esa Jerusalén que desciende del cielo, ¿cómo viene? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dijimos que otro de los grandes temas de la Escritura es una historia de amor. ¿A cuántos no les atraen las historias románticas? El hecho de poder encontrar finalmente el cumplimiento y la realización de tus sueños en esa otra persona, en esa fusión de amor que sería finalmente esa unión perfecta entre hombre y la mujer. El apóstol Pablo describe así la relación entre Cristo y la Iglesia en Efesios. Pero ya el Antiguo Testamento nos presenta a Dios como el esposo de su pueblo, como si ella fuera la novia, la mujer. En Oseas se describe como esa mujer infiel que se prostituye y que sin embargo el esposo fiel va a su búsqueda y la recibe y una y otra vez la considera como suya a pesar de sus engaños e infidelidades.
Todo el cuadro de la Escritura se describe como una gran historia de amor. Es por eso que el Señor Jesús no era ajeno a esta celebración, que es lo primero que hace en su ministerio, participar de la fiesta de las bodas de Caná. Porque para él esto no eran cosas mundanas, humanas. Estaba en el mismo sentido de lo que era ser humano, el participar de la fiesta, de lo que era la celebración de ese amor. Pero inmediatamente entendemos que habla de algo más que el amor humano, habla de la realidad del amor divino por el ser humano, que le lleva a buscar unirse con esa realidad transformada de una nueva humanidad que es el pueblo de Dios. Es presentado como una novia que es llevada a esa fiesta del Cordero. Las bodas en aquella época constituían primeramente un desposamiento. Lo hemos visto cada Navidad, cómo estaban José y María desposados, todavía no casados, pero estaban comprometidos, digamos, y llegaría el día de la fiesta de tantas parábolas de Jesús, en que iría el esposo y vendría con una comitiva, ¿no?, a la casa de la novia, ¿no?, y se produciría la celebración familiar de esas bodas. Por lo tanto, la Iglesia, el pueblo de Dios, es alguien que no ha consumado, realizado plenamente su deseo y satisfacción en aquel su amado y su esposo. Entender esto es capital, porque cuando se presenta una escatología consumada, cuando se pretende que lo que esperamos es ya una realidad, nos sentimos frustrados, porque nuestra comunión con Dios no es lo que un día ha de ser. Todavía no estamos unidos al esposo. El cantar de los cantares, la lectura que hace Fray Luis de León y tantos místicos españoles, San Juan de la Cruz, ¿no?, de cómo espera la Iglesia, anhela, desea la unión con su esposo, que todavía no ha llegado. Es todavía el ansia, la expectativa de algo que no has alcanzado, la celebración de esas bodas, de esa fiesta. Nuevamente una realidad material, un banquete, comida y bebida, en la cual celebraremos la unión real y completa de Cristo con su pueblo, como la esposa que se une a él, su marido. Y nos dice que viene así, ataviada, dispuesta, vestida para recibir a su marido. Y finalmente se oye una gran voz desde el cielo, versículo 3, que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios». Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué interesante que cuando Juan, en el prólogo de su Evangelio, dice que Dios viene a este mundo por medio del Verbo, la palabra, Cristo Jesús, nos dice que hace tabernáculo en medio de los hombres. Exactamente la expresión que aquí encontramos. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda. Era algo que se movía portátilmente, se llevaba a lo largo del Éxodo, en ese largo camino desde la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. El tabernáculo era un templo, digamos, móvil, que podíamos llevar a donde fuera. Había personas encargadas de carrearlo y cuando llegaban a un lugar, sea donde fuera, en medio del desierto, lo plantaban y edificaban aquel tabernáculo. Y allí celebraban sus ofrendas y tenían relación con Dios. Nos lleva a otra de las grandes imágenes de la Escritura, la imagen del peregrinaje, del pueblo que va de camino a esa tierra prometida, y Dios está con ellos. No estaba solamente por medio del fuego, del humo, de la presencia gloriosa, sino que dice que cuando ese tabernáculo es consagrado, la gloria de Dios lo llena, de tal forma que no puede ni acercarse a aquella tienda, porque Dios y su presencia está en él, y acompaña a su pueblo allá donde va. Por lo tanto, si bien todavía esperamos al esposo, sabemos que él no ha roto su compromiso. No ha sido un divorcio, una ruptura, sino que él vuelve a buscar a su esposa. Y lo que esperamos, por lo tanto, es ese momento y ese día. Pero mientras tanto nos ha dejado esa presencia, que en Juan habla en términos de ese otro Cristo, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, Dios hace morada
templo con ella. Cuando el Espíritu de Dios forma la Iglesia, la comunidad y familia de la fe que crece con la extensión del Evangelio, se hace templo de Dios, allá donde está. Dios hace su presencia en medio de los hombres, allí donde está esa comunidad. Pero incluso los individuos, 1 de Corintios, llegan a ser morada del Dios viviente. El Espíritu de Dios les hace que sea como un templo, allá donde Dios está morando en nosotros. Pero ¿qué ocurre con esa presencia de Dios? Es no solamente parcial, sino temporal. Una y otra vez entendemos que no es la morada permanente de Dios para con los hombres. ¿Por qué? Lo vemos una y otra vez. Dios puede morar en ese pueblo que era Israel y apartarse de ese pueblo y dejar aquello como un edificio y templo vacío. Así advierte a la iglesia en Apocalipsis, en las cartas con que comenzábamos esta serie. Le dice a las iglesias que si siguen en ese camino, dándole la espalda, puede ocurrir lo mismo que pasó con Israel. Que Dios abandone ese lugar y se quede como un lugar vacío, en el cual ya no está presente. Seguramente habéis tenido esa experiencia, esa presencia de entrar en un templo, en un lugar de culto y sentir ese vacío. Profundo vacío, de percibir que allí no hay nada, absolutamente nada. Dios ha abandonado ese lugar. Y eso es lo peor, lo más terrible que puede ocurrir cuando Dios abandona, se aleja y se separa de los hombres. Porque significa, Romanos 1, que el hombre es dejado a sus propios designios. El hombre hace de ese templo lo que quiere y lo convierte en ¿qué? Lo hemos leído en Juan 2. La casa de Dios se ha vuelto casa de ladrones. ¿Qué es lo que son muchas iglesias hoy en día? Dinero, dinero y más dinero. Es lo único que hablan, lo único que quieren, de lo único mensaje que transmiten. ¿Por qué? Porque donde no hay Dios, algo viene en su lugar. Y lo que viene es la ambición humana. ¿Qué va a venir? Realmente lo que quiere es utilizar la propia religión como negocio, explotación y opresión de los hombres. Y tristemente esto es lo que son muchos llamados lugares de culto. Sitios donde Dios ya no está ahí. Y lo que está es el hombre y sus ambiciones, su egoísmo y egocentrismo que se hace el centro de todo, que quiere llamar constantemente la atención de todos sobre sí mismo, que se convierten en los lugares de culto a personas y a individuos, en los cuales lo único que se hace es, como Jesús dice, que esos falsos pastores hacen. Esquilar a las ovejas, quitarles toda la lana y dejarles sin nada, raquíticas y débiles sin nada a cambio, y ellos están engordados, esos falsos pastores, porque Dios ha abandonado esa casa. Y por eso es que Dios hace esa tremenda advertencia, de que Dios y su luz y su presencia todavía en este mundo, por medio de su iglesia, es condicional. Condicional de la presencia de su palabra, de que realmente su santidad sea reconocida, que la diferencia sea evidente. Si no, deja de ser casa de Dios. Pero lo que Dios ha prometido es que Él hará tabernáculo, vivienda permanente, morada, su domicilio, su casa con los hombres. Uno pensar en esto es asombroso. Es como querer que el compositor se pierda en las partituras de su propia obra y composición. Es como el escritor que quiere perderse entre las letras de su libro. Es como el creador que quiere perderse en su propia creación para vivir en medio de ella. Toda la Biblia nos habla de que el creador es trascendente. No tiene relación con la creación de Dios porque está por encima de ella. Como el Islam nos dice, Dios no puede asociarse con aquello que ha hecho, que sobra de sus manos. No puede tener relación con ello. Pero la fe judeocristiana es que si bien no se confunde el creador y la criatura, no es que se mezcla tanto que ya no hay separación, sí que llega a hacer su morada, su lugar, su domicilio, su vivienda en medio de su creación, de lo que es obra de sus manos. Pensar en esto es realmente algo que nos sobrepasa, que nos excede. ¿Qué significa que Dios more, vive, está entre los hombres? Esto es lo que Dios promete. ¿Por qué? Porque ellos serán su pueblo. Y Él dice
estará con ellos como su Dios. La gran promesa que la Biblia nos da es que por medio de Cristo, ese que es el templo del Dios viviente, Dios quiere vivir con nosotros para siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Como los testigos de Jehová, una tierra en la cual simplemente seguir viviendo y disfrutando sin enfermedad, sin muerte, sin ningún mal. No, lo que esperamos es a Dios en medio de la tierra. ¿Para qué queremos una creación por la eternidad en la que Dios no está en el centro, en medio de ella, y está en los cielos, como ellos creen? Eso sería una maldición, no sería una bendición. ¿Qué es lo que Moisés dice? Que prefiere tener a Dios al lado suyo y guiándole que cualquiera de las bendiciones que Dios pueda traerle. ¿Por qué? Porque Dios es el mayor bien, es el sumo bien, es el bien supremo que no es comparable a ninguna otra cosa. Porque cuando buscamos felicidad o paz en este mundo, Dios no nos puede dar ninguna paz o felicidad fuera de Él, porque no existe. No hay paz y felicidad en este mundo ni en la eternidad fuera de Él. Es la verdadera capacidad que Dios tiene para satisfacer todos nuestros anhelos. Lo que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y yo soy suficiente para todo lo que tú anhelas y deseas. La realización, el cumplimiento de nuestros sueños e ilusiones. Sin Dios no es nada de lo que nosotros buscamos y deseamos. Y descubrir esto nos cuesta toda nuestra vida. Pensamos que hay felicidad fuera de Él, que hay alguna satisfacción o realización sin Dios. Y pensamos que podemos en esta vida alcanzarla y llegar sin tenerla en cuenta. Es la gran locura del ser humano desde el principio. Desde que comió de aquel fruto prohibido por el engaño de Satanás, ha pensado que cuando decida por sí mismo lo que es bueno para él, encontrará su verdadero bien. Pero no hay bien para nosotros fuera de él. Una y otra vez nos lo muestra. Fuera de él solo hay muerte y desolación. Hay frustración y la vanidad que acompaña esta vida debajo del cielo, debajo del sol. Una realidad frustrante. Y Dios lo que nos ofrece es una nueva creación en la cual Él está en el centro, pero en el cual Él estará con nosotros para siempre. El gran temor que tiene el creyente siempre es que Dios llegue un día que le abandone. Que su pecado sea tal que un día Dios diga, mira, hasta aquí hemos llegado. Porque después de tanto tiempo y todo lo que has hecho, yo ya no puedo seguir contigo. Lo que va a ocurrir ahora es que te vas a quedar solo, porque yo ya he aguantado suficiente. La paciencia de Dios es puesta a prueba, una y otra vez en nuestra vida. Tentamos a Dios, dice la Escritura. Una y otra vez ponemos realmente en juego todo lo que significa su presencia. Por eso, esperar y desear la seguridad, la certeza, la confianza de esa nueva Jerusalén en la cual estar con Dios para siempre es la mayor fuente de paz, de consuelo y de certeza que el ser humano puede encontrar. En este desierto, el diablo puede atacarnos, el mal puede tentarnos, pero en la nueva Jerusalén no se acercará. No tendrá cabida ni entrada. Todo el mal será quitado de ella y estaremos por fin seguros. Esa es búsqueda del descanso, el descanso eterno y reposo de los santos, que en este peregrinaje de la vida anhelan la seguridad y certeza de estar finalmente allí donde esperan, en Dios mismo. Y por último nos queda esa gran pregunta, la más importante. ¿Y qué hace que Dios sea finalmente el fin, el propósito, la satisfacción última que busquemos? ¿Cómo podemos encontrarla en Dios mismo? La primera pregunta del Catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin del hombre? Conocerle a Dios, darle gloria y disfrutar de Él para siempre. Esas palabras sobre las que Packer hace su maravilloso libro de Conociendo a Dios nos demuestran hasta qué punto
Conocer a Dios y darle gloria es la fuente de gozo más profundo que el ser humano puede encontrar sobre la faz de la tierra y por toda la eternidad. Los que esperamos es el gozo supremo, la alegría, la felicidad permanente que viene solamente de Dios, de conocerle y glorificarle. Por eso es que estar con Dios es mejor que cualquier otra cosa, porque es la fuente de gozo, de satisfacción y de placer que verdaderamente nos llena. A continuación lo veremos en otra imagen, la sed y el agua que Él nos da. El que venga a Él saciará su sed, se llenará, y es por eso que su invitación y su oferta a cada uno de nosotros que escuchamos su palabra esta mañana es a venir a Él y a conocerle. Él nos quiere simplemente ser adorado, alabado, ser servido. El Señor nos dice que Él quiere ser nuestro esposo. Si tú llegas a formar parte de su pueblo, Él te dice que será tu marido, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en toda circunstancia y situación. Y es mejor estar enfermo con Dios, mejor no tener nada con Dios, mejor sufrir en este mundo con Dios, que todo lo que el mundo nos ofrece sin Él. Y entender esto nos cuesta toda la vida. Comprender que no hay satisfacción y realización que tener con Dios esa presencia profunda, que tener verdadera comunión con Él. Vamos a pedírselo a Él. Vamos a rogarle que verdaderamente podamos tener esa unión con Él. Señor, venimos ante ti en esta mañana, sabiendo que no hay mayor bien, Señor, que el que viene de la unión contigo. Señor, queremos entender y comprender, pero también sentir y experimentar que nuestro bien eres tú, que no hay ningún bien para nosotros fuera de ti, que no hay felicidad ni paz que podamos alcanzar ni que tú puedas ofrecernos en la que tú no estés en el centro. Señor, que podamos entender, Señor, que buscar por esa forma que tú nos has mostrado, por la unión con Cristo Jesús, la comunión contigo, es la realización mayor de todos nuestros sueños y anhelos. Tú sabes cómo deseamos y anhelamos ese nuevo cielo y esa nueva tierra, en los cuales mora la justicia, como dice tu palabra, en los cuales finalmente ya no habrá mal, ya no habrá toda esa realidad terrible, no habrá el miedo y la amenaza, sino que tendremos la seguridad de tu presencia para siempre. Por eso nuestra oración, como tú nos enseñaste por medio de tu Hijo, es que tu reino sea establecido en la tierra como en el cielo. Que tu voluntad sea hecha, que seas tú, Señor, quien tengas esa última palabra por la cual finalmente esta tierra, Señor, sea tuya para siempre. Señor, cuando pensamos en tu bienaventuranza por tu Hijo Jesucristo, por la cual los mansos heredarán la tierra por herencia, Señor. Queremos mostrar en esta vida el carácter de los ciudadanos del reino, de los militantes de ese mundo nuevo, Señor, que se caracteriza por esa paz y mansedumbre que tú solamente por tu Espíritu puedes producir. Señor, tú sabes cómo muchas veces como cristianos nos vemos sumidos en la inquietud, nos vemos confusos. ¿Cuántas veces, Señor, la imagen y la proyección que damos como creyentes es la de alguien conflictivo, que busca siempre la discusión y la controversia, que trae constantemente, Señor, separación y división? Danos más de ese carácter que reconoce a los militantes, a los ciudadanos de ese mundo y de esa nueva ciudad, en la cual, Señor, tú vas a reinar para siempre. La mansedumbre, la templanza, el descanso, la confianza, la fe, Señor, por la cual podemos esperar todo de ti, Señor, siendo nada delante tuyo. Señor, ayúdanos así a tener la seguridad de un niño, Señor, que busca en la confianza de su Padre la certeza de que nada puede temer. Ayúdanos a ser, por lo tanto, pacificadores y no, Señor, creadores de más conflictos y rencillas. A mostrar, Señor, como tu comunidad, tu familia,
es aquella en la cual la paz y el amor reina. Que como iglesia, Señor, que como comunidades podamos mostrar, Señor, esa armonía los unos con los otros. Que podamos ser hogares en los cuales poder ofrecer a este mundo descanso de todos sus conflictos. Poder, Señor, ser lugares de paz, Señor, y de reposo en un mundo en el cual, en este mar tumultuoso de la vida de los hombres, se encuentran agobiados, cargados y cansados. Que tú, Señor, les des descanso y que podamos disfrutar de ese descanso, compartirlo con otros, experimentar, Señor, que no hay ninguna paz como la que tú nos das, que no es la paz que el mundo conoce, sino que es la verdadera paz, la que viene, Señor, de participar de ese tu pueblo, de la vida que nos viene por Cristo Jesús, de tu callado que nos infunde aliento. Señor, algunos de nosotros estamos pasando por valles de sombras, ante, Señor, las tinieblas de un futuro incierto, ante la falta de expectativas y esperanza, ante la inseguridad que acompaña tantas veces el camino en este desierto. Señor, te queremos pedir que podamos también experimentar, sentir el aliento de tu callado, de tu presencia, porque tú no has dejado a tu pueblo. Tú no abandonas a tus hijos. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Y no hay día, Señor, sobre la faz de la tierra y en la historia en que tú no estés con nosotros, porque tu Hijo nos dijo que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, que podamos ser conscientes de ello, que sepamos que no estamos solos, que estemos enfermos o con privaciones, pero tú estás a nuestro lado, no nos dejas y abandonas, y nos llevas camino de ese hogar eterno, de esa nueva ciudad, de ese nuevo mundo, donde todo se quedará atrás, donde todo esto pasará, donde será como despertar de una pesadilla y ver que por fin hemos llegado al lugar soñado. Y tú sabes cuánto lo deseamos, algunos de nosotros, cuánto queremos, Señor, partir y estar contigo y disfrutar de esa nueva vida, la verdadera vida, la que tú nos das, Señor, por tu comunión y unión con Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un cántico de expectativa.